Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía para este vídeo que les traigo hoy, porque amigos, se viene fuerte. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos en televisión, aunque también son geniales, sino de algo mucho más personal y que ha generado muchísima curiosidad, su vida sentimental. Y es que, como habrán leído en el título, Demet Özdemir, en una reciente entrevista, confesó algo que dejó a muchos boquiabiertos. Dijo textual: "Desde entonces he estado sola". ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con desde entonces? Prepárense porque en este vídeo vamos a analizar a fondo esta declaración, vamos a explorar todo lo que sabemos sobre la vida amorosa de Demet, desde sus inicios hasta el presente, y vamos a intentar entender qué pudo llevarla a decir estas palabras tan directas y para muchos un poco enigmáticas. Antes de empezar a meternos en el chisme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un buen like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles todo el chismecito de sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, vámonos con Demet Özdemir y su vida amorosa. Demet Özdemir, para los que no la conocen, es una actriz turca con una carrera impresionante. Ha protagonizado muchísimas series exitosas que han dado la vuelta al mundo, como Erkenci Kuş, Doğu Kaderimdir y Adnfara, por mencionar algunas. Su talento, su carisma y por supuesto su belleza, la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y de muchos otros países. Pero, ¿quién es realmente Demet Özdemir? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa y de ese éxito arrollador? Nacida el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, Demet Özdemir creció en el seno de una familia con raíces búlgaras. Desde pequeña demostró una inclinación por el arte, especialmente por la danza. Se formó en la escuela de danza de Saikat y pronto se convirtió en una bailarina profesional. Su talento y disciplina la llevaron a participar en varios videoclips de artistas famosos, como Mustafa Sandal y Bengu. Fue precisamente en uno de estos videoclips donde un cazatalentos la descubrió y le propuso iniciar su carrera como actriz. Demet aceptó el desafío y, después de prepararse con clases de actuación, debutó en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim en 2013. Aunque tuvo un papel secundario, su carisma y potencial no pasaron desapercibidos. A partir de ahí su carrera fue en ascenso. Participó en otras series como Kurt Seyit Besura, donde compartió pantalla con Quantatl y Farah Zeynep Abdullah, y en Zilek Kokusu, donde interpretó a una de las protagonistas y conoció a Yusuf Zim, con quien se rumoreó un romance. Pero fue con Erkenci Kuş donde Demet Özdemir alcanzó la fama internacional. En esta serie interpretó a Sanem, una joven soñadora y romántica que se enamora de Can Divit, interpretado por Can Yaman. La química entre ambos actores fue tal que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno de masas, y Demet Özdemir se convirtió en una estrella. Después del éxito de Erkenci Kuş, Demet protagonizó la serie Doğu Kaderimdir, basada en el libro Kamdaki Kazeta de Gülseren Budaykolu. En esta serie interpretó a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo y que lucha por superar las adversidades. La serie fue un éxito de audiencia y consolidó a Demet como una actriz de talento y versatilidad. En 2023 Demet protagonizó la serie Adnfara, junto al actor Engin Akyurek. En esta serie Demet interpretó a Farah, una mujer que huye de su país y que se ve obligada a trabajar para la mafia para proteger a su hijo. La serie recibió muy buenas críticas y demostró la capacidad de Demet para interpretar personajes complejos y dramáticos. Pero más allá de su éxito profesional, Demet Özdemir es una mujer que siempre ha defendido sus valores y que ha demostrado ser una persona cercana y accesible con sus fans. Siempre ha mostrado agradecimiento por el apoyo que recibe y ha utilizado su influencia para promover causas sociales, como la defensa de los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente. Ahora que ya sabemos un poco más sobre la trayectoria de Demet Özdemir, podemos entender mejor el contexto de su reciente declaración sobre su vida sentimental. Su éxito, su popularidad y su belleza la han convertido en una de las mujeres más deseadas de Turquía, y su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés para la prensa y sus seguidores.
vamos a repasar un poco la historia amorosa de Demet, para entender mejor el contexto de su reciente declaración. Empecemos por sus relaciones más conocidas. Uno de los primeros romances que se le atribuyeron a Demet fue con el actor Yusuf Zim, con quien compartió créditos en la serie Zilek Kokusu. Aunque nunca confirmaron la relación públicamente, los rumores eran fuertes y muchos creían que estaban saliendo. La química entre ellos era evidente en la pantalla, y las fotos y los vídeos que compartían en redes sociales alimentaban aún más las especulaciones. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo y finalmente se separaron. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se rumoreó que la apretada agenda de ambos y las diferencias en sus personalidades pudieron ser determinantes. Luego Demet mantuvo una relación con el actor Sekin Özdemir, con quien también compartió pantalla en algunas ocasiones. Esta relación fue más abierta y pública, y se les vio juntos en varias ocasiones. Se les veía paseando por las calles, cenando en restaurantes y asistiendo a eventos sociales. Las fotos de ambos juntos inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Parecía que la relación iba viento en popa y que estaban muy enamorados. Sin embargo, al igual que con Yusuf, la relación no prosperó y terminaron separándose. Al parecer, las exigencias del trabajo y las diferencias en sus proyectos de vida fueron las principales causas de la ruptura. Después de estas relaciones, Demet comenzó a salir con el famoso actor y cantante Can Yaman, con quien protagonizó la exitosísima serie Erkencikus. Esta relación fue, sin duda, una de las más mediáticas de Demet. Los fans de la serie soñaban con que su romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad, y durante un tiempo parecía que así sería. Se les veía muy unidos, compartían fotos juntos en redes sociales, y hasta se les vio en unas románticas vacaciones en Grecia. La química entre ellos era innegable y sus gestos de cariño y complicidad alimentaban los rumores de una relación. Los medios de comunicación y los fans de la serie no se cansaban de hablar de ellos y de especular sobre su futuro. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino de emociones. Su romance, que comenzó en el set de rodaje, rápidamente se convirtió en el centro de atención de los medios y los seguidores. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, alimentando la euforia de los fans que soñaban con un final de cuento de hadas para sus ídolos. Sin embargo, la relación, que parecía tan idílica, no tardó en mostrar sus grietas. El rodaje de Erkencikus exigía largas jornadas y una gran presión, lo que, sumado a la fama repentina, comenzó a afectar la dinámica de la pareja. Los rumores sobre discusiones y tensiones en el set se multiplicaron, y la relación, que parecía destinada a un final feliz, comenzó a tambalearse. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura fueron muchas: diferencias en sus proyectos de vida, incompatibilidad de caracteres, e incluso la presión mediática fueron algunos de los factores que se mencionaron. Aunque la pareja intentó mantener la calma y negar los rumores, la distancia entre ellos se hizo evidente. Las fotos juntos dejaron de ser frecuentes, y sus interacciones en redes sociales se volvieron más escasas. Finalmente, la noticia de la ruptura sorprendió a sus seguidores. El final de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un golpe duro para los fans de Erkencikus, quienes veían en ellos la pareja perfecta. La separación, que se produjo en medio de un ambiente de rumores y especulaciones, dejó un sabor agridulce en el corazón de muchos. El final de esta relación marcó un antes y un después en la vida de Demet Özdemir, quien tuvo que lidiar con la decepción y la presión mediática. La ruptura le enseñó a proteger su intimidad y a ser más selectiva con las personas que la rodean. Y finalmente llegamos al punto clave de nuestra historia: su matrimonio con el cantante y actor Ozan Koç. Este fue un matrimonio que generó muchísima expectativa, ya que ambos eran muy queridos y populares. Se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular, llena de glamour y celebridades. La boda, que tuvo lugar en una exclusiva ubicación, fue un evento mediático por sí solo. La novia, radiante con su vestido blanco, y el novio, feliz y enamorado, acapararon todas las miradas. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales y las revistas del corazón, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Parecía que estaban muy enamorados y que habían encontrado el uno en el otro. Ozan Koç, conocido por su talento como cantante y actor, también era muy popular en Turquía. Su relación con Demet Özdemir se convirtió en una de las más mediáticas del momento. La pareja parecía perfecta, ambos jóvenes, exitosos y atractivos.
La boda fue la culminación de un romance que había cautivado a sus seguidores. Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que en mayo de 2023, solo 9 meses después de casarse, anunciaron su divorcio. La noticia conmocionó a todos, y aunque no se revelaron los detalles de la separación, se habló de diferencias irreconciliables y de una incompatibilidad en sus estilos de vida. La noticia del divorcio fue un jarro de agua fría para sus seguidores, quienes no podían creer que una relación que parecía tan sólida terminara tan pronto. Los medios de comunicación se apresuraron a investigar los motivos de la ruptura, pero la pareja se mantuvo hermética y no hizo declaraciones al respecto. La brevedad del matrimonio y la falta de explicaciones claras dejaron un sabor agridulce en el público. Los fans se preguntaban qué había sucedido y qué había llevado a la pareja a tomar esa decisión. El divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un recordatorio de que a veces, las apariencias engañan y que incluso en las relaciones más mediáticas, la felicidad puede ser efímera. Y es aquí donde volvemos a la declaración de Demet: desde entonces he estado sola. ¿A qué se refiere con desde entonces? Obviamente se refiere al momento en que se divorció de Oğuzhan Koç. Y es comprensible que después de una experiencia tan intensa y con tanta exposición mediática, Demet haya decidido tomarse un tiempo para sí misma, para reflexionar, para sanar y para enfocarse en su crecimiento personal. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta declaración? ¿Significa que Demet no ha tenido ninguna relación después de su divorcio? ¿O simplemente que no ha tenido ninguna relación seria y duradera? Es probable que Demet, con esta declaración, esté queriendo transmitir un mensaje de empoderamiento femenino. Un mensaje de que es válido y necesario tomarse un tiempo para uno mismo, para disfrutar de la soltería y para priorizar el crecimiento personal. No todas las mujeres necesitan estar en pareja para ser felices y sentirse completas. Y Demet, con su declaración, podría estar mostrando que ella se siente feliz y realizada en este momento de su vida, disfrutando de su independencia y de su éxito profesional. La soltería en la sociedad actual a menudo se ve como un estado transitorio, como una especie de espera hasta encontrar la media naranja. Sin embargo, Demet, con su declaración, parece desafiar esa idea y reivindicar la soltería como una elección válida y deseable. En un mundo donde la presión social por estar en pareja es constante, Demet se atreve a romper con los estereotipos y a mostrar que se puede ser feliz y exitosa sin necesidad de tener una relación sentimental. Esta declaración es un mensaje de valentía y de autoaceptación. Demet, con su éxito y su belleza, podría haber encontrado fácilmente a alguien con quien rehacer su vida sentimental. Sin embargo, ha elegido la soledad, y con ello, ha enviado un mensaje poderoso a sus seguidoras: la felicidad no depende de estar en pareja. También podría estar refiriéndose a que no ha tenido ninguna relación que le haya parecido lo suficientemente importante como para hacerla pública. Quizás ha tenido algunos encuentros, algunas citas, pero nada que haya trascendido. Y es comprensible que después de haber estado expuesta a tanta atención mediática en sus relaciones anteriores, Demet quiera proteger su intimidad y no exponer su vida amorosa al escrutinio público. La vida de una celebridad está expuesta a la curiosidad pública, y las relaciones sentimentales no son una excepción. Cada encuentro, cada gesto, cada foto se convierte en noticia. Demet, con su experiencia, sabe lo que implica estar en el centro de la atención mediática y el impacto que esto puede tener en una relación. Por eso es comprensible que quiera proteger su intimidad y mantener su vida amorosa alejada del escrutinio público. Quizás ha tenido citas, salidas y encuentros, pero no ha considerado que alguna de esas relaciones fuera lo suficientemente significativa como para hacerla pública. Es posible que tras las experiencias vividas, Demet haya aprendido a ser más selectiva y a priorizar su bienestar emocional. O tal vez simplemente está esperando encontrar a la persona adecuada, alguien que realmente la complemente y con quien pueda construir una relación sólida y duradera. Después de todo, Demet es una mujer joven, exitosa y atractiva, y seguro que pretendientes no le faltan. Pero al parecer, ella no está dispuesta a conformarse con cualquier cosa. Quiere algo especial, algo que valga la pena. Demet ha demostrado ser una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de buscarlo. Tras sus experiencias amorosas, es probable que tenga muy claro qué busca en una pareja y qué es lo que necesita para ser feliz. Su decisión de estar sola podría indicar que está esperando encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y que realmente la complemente. En cualquier caso, la declaración de Demet nos deja claro que en este momento de su vida, está enfocada en ella misma, en su carrera y en su bienestar.
Y eso es algo totalmente válido y respetable. Es importante que las mujeres y las personas en general se sientan libres de elegir el camino que les haga más felices, ya sea en pareja o solas. La decisión de Demet de enfocarse en sí misma es un ejemplo a seguir. En una sociedad que valora la pareja y la familia, es importante recordar que la felicidad individual es fundamental. Demet, con su éxito y su independencia, demuestra que se puede ser feliz y realizado sin necesidad de estar en pareja. Su elección es un recordatorio de que la soltería puede ser un periodo de crecimiento personal, de autoconocimiento y de disfrute de la vida. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasará en el futuro? ¿Volverá Demet a enamorarse? ¿Nos sorprenderá con una nueva relación? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, Demet siempre seguirá siendo una de las actrices más queridas y admiradas, y sus fans siempre estarán ahí para apoyarla en cada paso que dé. La vida de Demet Özdemir es un reflejo de los cambios y las contradicciones de la sociedad actual. Su éxito profesional, su belleza y su popularidad la convierten en un referente para muchas mujeres. Su decisión de enfocarse en sí misma y de priorizar su bienestar emocional es un mensaje de esperanza y de empoderamiento. El futuro de Demet es incierto, pero lo que sí sabemos es que seguirá siendo una mujer fuerte, independiente y admirable. Sus fans la acompañarán en cada paso que dé, celebrando sus éxitos y apoyándola en sus decisiones. Así que, amigos, hemos analizado a fondo la declaración de Demet Özdemir, hemos repasado su historial amoroso y hemos intentado entender qué pudo llevarla a decir estas palabras tan directas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado un poco más de información sobre la vida de esta increíble actriz. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan enterado de algunas cosas nuevas. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué opinan ustedes sobre la vida amorosa de Demet, qué esperan para su futuro y si creen que está bien que se tome un tiempo para ella misma. Los leo en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque se vienen muchas más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao.